Ok. Voy a continuar con la parte 2. Ok. Voy a continuar con el video 2. Para la gloria del Señor, ¿ok? ¿Están listos? ¿Están ready? Escucha. Escucha como Dios habla, respondiendo la pregunta que voy a responder. Todavía no he terminado de trabajar la pregunta número 1. Esto es un tema tan profundo, pero me encanta contestar preguntas difíciles. Difíciles como estas preguntas que me hacen, ¿ok? Pero voy a responder, ya mismo voy a continuar con lo que yo dejé en el video 1, para darle seguimiento, porque no he terminado. No, yo nunca termino. Yo nunca termino, yo siempre sigo hablando de este tema de una forma ilimitada. Hay mucho que aprender. Pero vamos a pasar mientras tanto para yo pausar, porque la primera pregunta todavía no la he respondido totalmente. ¿Ok? Pero vamos a pausar un momentito la primera pregunta para pasar a la próxima pregunta y responderla. Y luego pues continuar con la primera pregunta que yo estaba hablando en el video 1 también. La segunda pregunta que me dijeron es la siguiente. ¿Qué pasa con los que se apartaron de Dios y fallecieron? Ok, te voy a responder. Bueno, una persona no pierde nunca una salvación si creyó en Dios, pero sí pierde la comunión. Que ahí entra la palabra perder, de la palabra griega apolumí. Hay muchas iglesias hoy en día que se apartaron de Dios, pero no es que ellos perdieron su salvación y que Dios tiene que volver a perdonar, porque nadie pierde su salvación si creyó de corazón, pero pierde la comunión con Dios y la comunión entre los santos en la iglesia, en la cual Dios no quiere que perdamos la comunión con Dios. No, porque cuando una persona pierde la comunión con Dios, deja de orar, deja de leer la palabra y deja de orar y pierde la comunión con Dios, puede empezar a practicar los pecados. Y los pecados morales hacen que pierda la comunión con Dios, pero no la salvación. Porque Dios es fiel para permanecer la vida. La vida de Cristo está en ti. Y la vida de Cristo nunca se va cuando el hombre decide creer en Dios. Y Dios decide salvarte por haber tú creído. Pero la comunión con Dios sí se pierde. Mas Dios no quiere que perdamos la comunión. Ahora, cuando una persona nunca ha creído en Cristo, nunca ha entendido el plan de salvación y nunca ha creído en Cristo, pues la persona, si se muere y nunca ha creído, es bien difícil que sea salvo, porque nunca ha creído en Cristo. Y si murió y nunca ha creído en Cristo, no le importó recibir a Cristo, pues entonces, ¿qué es lo que se espera? La condenación. Este tema es tan importante, pero tan valioso, que nosotros como cristianos no tenemos el poder ni la autoridad para juzgar la salvación de nadie. Hay hombres que se apartaron de Dios, pero es porque fueron heridos, maltratados en las iglesias. Es porque tienen muchas debilidades en ellos mismos. Ellos tienen debilidades y ellos quieren tratar que Dios los ayude a ellos en sus debilidades. Y Dios no quiere que nosotros estemos ocupados de nuestras debilidades en la carne, que estemos ocupados en lo que Cristo hizo, en el hombre interior. Porque Dios te santificó tu espíritu. Y es ahí
en nuestro espíritu donde Dios deposita la salvación. No es en tu carne. Dios no deposita su salvación y perdón de pecado y la vida eterna en tu carne. No, Dios deposita su salvación y su espíritu y la vida de Cristo para ser regenerado y salvo y justificado en tu alma, en tu espíritu. Nada tiene que ver con tu carne. La carne lo que hace es pecar, pero el espíritu lo que hace es conectarse con Dios. Por eso es que tú llevas esa lucha. ¿Por dónde voy? Todavía me da tiempo. Por eso es que sentimos esa batalla entre la carne y el espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué tú sientes esas batallas en la carne y el espíritu y tu carne quiere pecar y tu espíritu desea, Señor, ayúdame a no pecar? Ayúdame, Señor, que no pierda la salvación. Señor, esa actitud es tu espíritu. Es tu espíritu. Porque tu espíritu es salvo. Pero si tu espíritu y tu alma no es salvo, la vida de Cristo, si no está depositado en tu alma y tu espíritu, tú no te preocupas por eso. Tú estás bien. ¿Estás bien? Estoy contento. Me gusta el pecado. Me gusta fumar, beber. Estoy tranquilo, feliz. Estoy relax. Estoy cometiendo adulterio, fornicación. Estoy fumando, bebiendo. Estoy haciendo lo que a papá Dios no le agrada. Y con todo eso me siento tranquilo, feliz. Qué feliz me siento pecando. Me siento feliz. Eso es un pagano. Eso es un pagano. Pero cuando tú eres salvo y tú tienes tentaciones en la carne, te sientes débil en algunas áreas, tu espíritu batalla con la carne. La lucha no es con la carne, la lucha es con el espíritu. Porque el espíritu quiere que tú te conectes con Dios y creas en Dios. Y eso, un buen ejemplo es seguir el ejemplo del salmista David. Tú sabes que el salmista David oró en sus oraciones. Y cuando el salmista David en sus oraciones dijo, alma mía, alaba a Jehová. Hay una canción que dice, alma mía, alaba a Jehová, ¿verdad? Alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Creer en Dios, salvación mía, porque aún he de alabarle. El salmista David hablaba con su alma, su espíritu. El salmista David no perdía su tiempo hablando con la carne, con el pecado. Carne, sujétate, carne, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer guerra espiritual para que la carne se sujete en el nombre de Jesús. Vamos a hacer guerra espiritual, vamos a darle vuelta a Jericó para que se rompa las cadenas. No, la carne no se quiere sujetar. Tú no tienes que estar obedeciendo la carne. Tú no tienes que estar pensando en la carne. No, tú tienes que pensar en el espíritu. Por eso el salmista David dijo, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Creer en Dios. Dijo el salmista David, creer en Dios, cree en Dios. Tu actitud es, creo en Dios. Creo en que Dios me perdonó. Creo que Dios, yo soy una nueva criatura. Pero la actitud tuya no es estar enfocado en la carne. Tengo tentaciones de pecar. Tengo tentaciones de fumar. Olvídate de lo que diga la carne. La carne se debilita. Mientras más tú te olvidas de la carne y ignora al diablo y la carne, olvídate de la carne. Enfócate en Cristo. Lo que tú eres en Cristo. Entonces, ¿qué pasa si se aparta de Dios? No, es que hay hombres que están apartados por dolor, por sufrimiento, porque son heridos, pero son salvos. Pero si el hombre se aparta de Dios completamente y deja de creer, se convierte en un apóstata. Y si deja de creer en el Evangelio, deja de creer en Dios completamente y nunca ha creído y murió, pues se perdió. Pero nosotros no somos quienes para juzgar la salvación de nadie. Nosotros lo que hacemos es presentar el amor y el Evangelio de Cristo. Y en cuanto a la salvación, si se salvó o no se salvó, de eso se ocupa Dios. Ocúpate de lo que Dios quiere que tú hagas, ¿ok? Que es predicar y presentar el mensaje del Evangelio con amor y respeto y reverencia, sin estar haciendo descalificación. No hagas descalificaciones, no hagas prejuicios. Tú te salvas, tú no. Tú te salvas, sí, pero tú no. Tú también.
pero tú no. ¿Aquel no? ¿Aquel sí? No, no hagas eso. No te pongas a hacer descalificación. El evangelio no es para estar haciendo descalificaciones, juzgando, criticando a todo el mundo. El evangelio es para presentar las buenas noticias de salvación. Y si el hombre cree de corazón. Porque la fe no se basa en un acto físico. La fe es una palabra sustantiva. ¿Por dónde voy? Ay, Dios mío. Heme aquí, Señor. La palabra fe es un sustantivo abstracto. ¿Y qué significa un sustantivo abstracto? Pues que no tiene nada que ver con un verbo, con una acción. La fe, que significa creer, es una fe de creer de adentro hacia afuera. No es de afuera. No es de afuera, porque si la fe fuera un verbo de creer algo de afuera, de que tú me demuestres que tienes fe, pues entonces sería distinto. Pero la verdadera fe de creer en Cristo para ser salvo es una fe de adentro hacia afuera. Solamente Dios ve el sentir que tú tienes por haber creído en Dios. Y eso es lo que Dios mira. De ahí en adelante el hombre no tiene que estar ocupado de estar juzgando si el hombre es salvo o no es salvo. Si fue salvo o no es salvo y murió. Porque si creyó el hombre de corazón, va a ser salvo como quiera, porque Dios lo que mira es la fe de que creyó. Dios mira la mente. La fe es un sustantivo abstracto. ¿Y tú sabes lo que significa abstracto? Abstracto significa las cosas que no se ven. Las cosas que no se ven. El aire, el viento, el aire es abstracto. Porque tú no ves el viento, tú no ves el aire, pero lo sientes. ¡Ay, qué brisa! ¡Qué bueno está ¡ay, qué rico el aire! ¡Qué rico! Pero tú no ves el aire, tú no ves el viento. ¿Tú me entiendes? Hay todo lo que no se puede ver. Todo lo que no se puede ver significa abstracto, abstracto. Entonces la fe es un sustantivo abstracto que significa algo que solamente Dios ve adentro. Y no es algo que el hombre tiene que demostrar. Te voy a demostrar que tengo fe. O sea, te voy a demostrar. ¿Cómo te demuestro que tengo fe? Voy a llorar. Voy a llorar a la presencia de Dios. Voy a arrodillarme delante de todo. Voy a llorar para demostrarle a todo el mundo que tengo fe. No, eso no es fe. La fe es un sustantivo abstracto. Es algo que Dios ve. Y si Dios ve que el hombre en su debilidad creyó, Dios lo salva. No podemos condenar a nadie por el hecho de que se fue de la iglesia. El hombre se aparta de la iglesia. Pierde la comunión con Dios, pero no la salvación. Y la voluntad de Dios es restaurar la comunión. Si el hombre es salvo, Dios se va a encargar de restaurar la comunión con él. ¿Ok? Porque esa comunión Dios lo hace de adentro. Es una reconciliación donde Dios lo convence. Dios convence al hombre para que el hombre se reconcilie con Dios de adentro hacia afuera. Pero Dios no lo convence diciéndole que tú eres un pecador. Porque a la vez que tú creíste, Dios no te ve pecador, te halla justo. ¿Ok? Así que sería difícil poder juzgar una persona que se apartó y decirle que se condenó. Si se apartó y nunca creyó, eso lo corresponde a Dios decidir que se condenó, no es al hombre, ¿ok? La primera pregunta que yo estaba hablando es, ¿qué pasa con los hermanos que conocieron la palabra de Dios y se apartaron de Dios? Bueno, si conocieron la palabra de Dios y deciden apartarse, pues son apóstatas. Si conocieron la verdad del evangelio, de cómo ellos son salvos, y deciden practicar otro evangelio de las obras y la ley, pues Pablo dice que cuando nosotros predicamos otro evangelio y nos apartamos de la verdad de Dios, nos convertimos en apóstatas. Y una iglesia apóstata que niega la verdad del evangelio, la contradice y la niega y predica otro mensaje que no sea el amor de Cristo, predica otra fe que no sea el verdadero amor de Cristo. Si predicamos otro evangelio que no sea de cómo nosotros fuimos salvados y empezamos a añadirle añadidura, que tú eres salvo por un purgatorio, que tú eres salvo a través de aquello, nos convertimos en apóstatas. Y una iglesia apóstata jamás nunca puede ser salvo. Y Pablo lo dice. Pablo dice en Gálatas 5:4
que de la gracia han caído. Lo que pretenden de justificarse por la ley y las obras de la gracia de Dios han caído. Gálatas 5:4. Así que una persona que creyó en Dios y decide apartarse de la verdad del evangelio, decide tirar toda la basura y coger otra religión, lamentablemente no hay forma de que pueda ser salvo. Porque la única forma que el hombre es salvo es creyendo en un solo evangelio, una sola verdad y sin añadirle nada al evangelio. Pero a pesar de todo hay personas que se apartan, y no es que se apartan para perder salvación, sino que se apartan porque están heridos, adoloridos, heridos y maltratados. Y la voluntad de Dios es que Dios quiere volverlo a reconciliar nuevamente. Porque si creyeron de corazón, pues Dios no va a quitar una salvación tan linda que ellos se ganaron por haber creído por la fe, no por sus obras. ¿Ok? Todo depende. Así que lo que el hombre no conoce, el hombre no puede juzgar la salvación de nadie. Le corresponde a Dios. Lo más importante es que si el hombre cree en la debilidad que el hombre tiene, Dios lo va a seguir levantando. Porque no es por nuestras obras que nosotros somos salvos o condenados. Es por la obra que Cristo realizó en la fe en Cristo. De ahí en adelante, Dios nos promete a nosotros perfeccionar nuestras debilidades para seguir adelante. ¿Ok? El que se apartó de Dios puede ser que se apartó, pero no es que perdió la salvación, es que perdió la comunión con Dios. Y Dios quiere restaurar esa comunión con Él. Una cosa es perder la comunión con Dios y los santos en la iglesia, y otra cosa es perder la salvación, que es muy distinto. Si pierde la salvación, eso le corresponde a Papá Dios juzgarlo, no es a nosotros. ¿Ok? Dios te bendiga, un abrazo y que la paz del Señor sea contigo. Estás en victoria. Sigue adelante, hermano, que Dios está de tu parte, en el nombre del Señor.